y la superación, y se ha convertido en una rama de la ciencia a su punto. Lucía está contigo en 10 lecciones. Juan Fernando Carpio, profesor de la Universidad San Francisco, y tengo curiosidad de sumergirme en tu libro, pero a través de tus palabras. 10 lecciones de economía que los gobiernos nos quieren ocultar. ¿Cuáles son las 10 y por qué nos quieren ocultar? ¿Por qué no conviene de un lado o del otro? Bueno, muy buenos días, Lucía, y muy buenos días, amigos y amigas que nos escuchan. Nos quieren ocultar estas lecciones porque empoderan realmente al ciudadano frente al poder. Y cuando digo el poder, hablo de las élites políticas y financieras de los últimos 80, 90 años especialmente, que han hecho un lucrativo negocio de la inflación, por ejemplo, de la deuda, de los impuestos y por supuesto las lecciones de economía que nos enseñarían cómo defendernos y además cómo apreciar un sistema más libre, un sistema en el cual no dependamos tanto de ellos, no nos las van a enseñar en sus libros, en sus facultades, en sus programas de currículum, en sus currículos aprobados y sus aulas, etcétera. Entonces es un poco de una voz disidente en la economía la que estamos introduciendo. De las 4 grandes escuelas de economía del siglo XX, la cuarta, la que era más humana, más apegada a la realidad, a cómo los seres humanos sí interactúan entre nosotros, a la búsqueda de la felicidad por cuenta propia y cooperativa, sin que el poder nos diseñe, que es la felicidad justamente, nunca llegó al Ecuador. ¿Dónde se quedó? Se quedó en los años 20 o 30, antes de que toda la economía se convierta en modelos y fórmulas. Entonces, ¿se llegó a aplicar? Sí, por supuesto. Los países que más se acercan a esta visión todavía humanista y liberal de la economía son los países con el mayor índice de desarrollo humano. Inclusive, si es que ahora tienen algún esquema un poco distinto con más Estado, son países que se hicieron ricos y además no solo ricos en un sentido material, sino que formaron su capital social, cultural, su confianza, sus instituciones, su buen trato entre los ciudadanos en la época más liberal que tuvieron. Entonces, ¿hay un asiático de ley? ¿Habrá un escandinavo? Por supuesto, los escandinavos son esta idea pura. En el siglo XIX eran más liberales, más capitalistas que los propios Estados Unidos. Suecia no tiene impuesto a la renta hasta los 1930 y esa es la gran época en que multiplica varias veces el ingreso por habitante. Entonces la gente ya no tenía solo para vestido y alimentación, sino que tenía para irse a la ópera, o tenía para ir al teatro, tenía la posibilidad de hacer otras cosas con su tiempo, y eso, por supuesto, aumenta el bienestar, aumenta la... ¿Y sin impuestos de qué vivía el Estado? ¿Qué viene a suplir ese ingreso al fisco? Sí, para empezar, ciertos impuestos muy bajos, no había un impuesto a la renta, no había un castigo al trabajo de las personas, y había tasas además por uso, porque esto es la forma ideal de financiar una sociedad, o la más justa en todo caso, no es ideal en el sentido de lejana, es la más justa. Cobrar tasas de uso diferenciadas, por supuesto, alguien en un barrio rico puede pagar una tasa más alta por alcantarillado, por alumbrado, etcétera, etcétera. Se entiende que puede financiar o subsidiar un poco, ayudar un poco a que se extienda la red hacia los barrios menos pudientes, o que están incorporándose a los servicios de una ciudad, por ejemplo. Pero esto se hace a través de tasas de uso, no es necesario un impuesto a lo que la gente hace. Tanto vendes, tanto te pongo de impuesto, o tanto produces, tanto te pongo de impuesto. No, usas más y pagas más. Entonces, nos han ocultado estas lecciones, y la primera lección... ¿Quién crea los monopolios? Bueno, ¿El mercado? ¿La dinámica de oferta-demanda o los estados o ambos? Justamente, esta es la primera lección de las 10, y nos han enseñado a través de esta economía plagada de modelos y de matemáticas en exceso, que los monopolios podrían formarse en el mercado, pero la historia de los monopolios es totalmente la opuesta. Primero, los gobiernos le otorgaron licencia exclusiva de operación a algunas empresas por sector, y luego aparecen los economistas de este tipo, los economistas matemáticos, a tratar de justificar eso con modelos. Y fíjate que hasta en el lenguaje común decimos monopolio a la empresa favorita de los demás. Es decir, tal vez 90% de gente prefiere utilizar Microsoft, y la gente dice, es un monopolio. Entonces no hay otras. No, sí hay. Y hay barreras de entrada artificiales, o sea, político legal. Para que no ingrese alguien más. No hay.
y sí pueden entrar otros a producir sistemas operativos o navegadores. Y entonces, ¿por qué les damos monopolio? Porque es grande y la favorita de otras personas. Entonces nos tomamos el término monopolio a la ligera. Así es. Los ciudadanos comunes. No es lo mismo una empresa pionera que una empresa favorita por los demás, o grande o exitosa. Es la que ganó un buen anillo. ¿Y cómo evitar el monopolio en la humanidad? Por supuesto. De hecho, para empezar tendríamos que pensar ya muy seriamente en eliminar el propio monopolio del, por ejemplo, el sistema judicial o la producción de leyes o la administración de justicia por parte de los políticos. Ese es el principal monopolio. Ese es el monopolio que otorga monopolios a los demás. Ese es el monopolio. La universalización de algo, como son las leyes, no implica que tenga que ser un monopolio, porque al desmonopolizar la creación de leyes, ¿no será que va a haber leyes según el antojo de cada grupo? No sería algo malo necesariamente que en distintos territorios haya distintas leyes. Muchos de estos debates de temas además muy fuertes a nivel de libertades individuales incluso de modelos económicos se zanjarían si en vez de imponernos a nivel nacional, a nivel centralista, las políticas, los modelos, pudiéramos en cada cantón, en cada provincia tener distintas legislaciones, distintas leyes y entendernos así. Además, un sistema policéntrico judicial, un sistema en el cual, además de las cortes provistas por el gobierno local, pensemos así, distintos gobiernos locales con distintos modelos de justicia y sistemas, etcétera, y distintos niveles de impuestos para que las empresas y los trabajadores vayan a donde mejor conviene. También tendríamos muchos jueces de paz, muchos centros de mediación en los barrios, etcétera. Hay que desmonopolizar eso para empezar, porque el sistema de justicia es la base de la civilización, sin lugar a dudas. Leyes universales y leyes locales podrían complementarse. Exactamente. ¿Quién es el culpable de las recesiones? ¿El mundo, la suegra, el diablo, el cambio climático, la guerra, la tecnología? ¿Quién es el culpable? Esa es nuestra segunda lección. Hay años malos en que podría haber, por supuesto, un desastre natural o un año malo simplemente en economía. Perdón, en la anterior, de quién crea los monopolios y has abordado el tema de las leyes, ¿qué lección les gustaría ocultarnos? Les gustaría ocultarnos que las leyes se pueden agrupar. Exactamente, que podemos tener unos sistemas judiciales mucho más ricos y variados y que no necesitamos seguir el modelo francés o afrancesado de que un grupo de políticos crea leyes para todas las actividades, y que más bien podemos basarnos en los contratos y en la costumbre y en la resolución de casos particulares del sistema. Cada comunidad. Exactamente, que es más como el common law anglosajón o el derecho romano. El derecho romano era más bien recogiendo lo que pasa en los casos reales y no 100 sabios en una asamblea, que es el modelo francés. Resumiendo las tres palabras: fraternidad, libertad, igualdad. Vamos al siguiente. ¿Quiénes son los culpables de la recesión y qué es lo que no conviene a los gobiernos dar a conocer, según tu investigación, análisis y teoría? Te decía, Lucía, hay años malos en una economía sin duda, pero pensemos que hay un año de invierno. No se van a vender muchas faldas y no se van a vender muchas cometas, pero se vendería mucha ropa de invierno. Entonces siempre el año malo de una industria puede ser el año bueno de otra. Tal vez cometieron errores los fabricantes de jeans, hacen unos modelos que no nos gustan, pues se venden más camisas. Hay una tendencia al balance, al equilibrio entre las distintas industrias en una economía. La única forma de que hay una falla general, un error generalizado en la economía es a través de manipular el mercado de créditos, de manipular las tasas de interés por parte de los bancos centrales. Los bancos centrales nos han dicho se crearon para proveer de estabilidad y además de más liquidez, de más dinero al sistema, como si esto fuera algo bueno, pero nos ha quitado a los ciudadanos la posibilidad de saber si es que la tasa de interés es real, si es que en realidad hay ahorro o hay más ahorro, y cuando hay más ahorro la tasa de interés bajará. Entonces este precio, que es el precio más importante de la economía, que es la tasa de interés, porque nos dice qué tan a largo plazo, a corto plazo tenemos que hacer las cosas, armonizándonos con los demás. La tasa de interés todo el tiempo está reflejando si es que la gente es largoplacista, ahorrará más y entonces la tasa de interés bajará. Mientras más ahorro individualmente, ¿le conviene menos al Estado? Le conviene más a la economía, puede que le convenga más o menos al Estado. A mí no me importa tanto el Estado, me importa la economía. Exactamente, el país, la gente. Nos han hecho creer, y esta es una gran jugada de los Estados, que el Estado es el país. Entonces, hasta en el lenguaje cotidiano decimos, Ecuador demanda
o a tal empresa petrolera. No, es el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano además tiene su propia agenda y cambia cada 4 años y a veces agendas bastante oscuras. Y eso no es la sociedad. Y entonces lo que pasa es que los bancos centrales, al inyectar ahorro que nadie ahorró en el sistema, generan una tasa de interés artificialmente baja, artificialmente sobre todo baja, porque baja no es mala, alta tampoco es mala, solo es un indicador de lo real, como cualquier precio. Pero en este caso artificialmente baja, hará que mucha gente se lance a proyectos como si hubiera una abundancia de crédito, pero no hay. Y entonces quiebran estos proyectos y mientras tanto tienes desempleo y tienes un montón de actividades que no se están realizando porque todos los recursos se fueron a donde no tenían que irse con este mal indicador, con una tasa de interés artificial. Esa fue la segunda lección. Ahora, hablemos del marxismo en las gestiones de economía. ¿En qué polo está? El marxismo, si se hacía a la ligera, como te dije hace unos instantes, yo pensaría que ya el marxismo es un tema de los libros. ¿Sigue dominando las ideas en Latinoamérica? Sí, es fascinante. ¿No es loco eso? Es una locura, por supuesto que es una locura. ¿Cómo lo percibes? ¿De dónde? A ver, es sencillo. Aquí no hemos asimilado una lección muy básica que no es propiamente de Adam Smith, pero Adam Smith la popularizó. Y es la idea de que en un sistema de libertad en que la gente produce y consume y coopera libremente. ¿Dónde está el marxismo ahí en esa dinámica? No está justamente, porque la visión de Adam Smith nos enseña que hay una armonía natural, hay una armonía entre los intereses razonables de los hombres. Entonces, esto que llamamos el mercado, que es una palabra que no describe en realidad la cooperación social voluntaria. A través de la sociedad civil, de la cooperación social voluntaria, los seres humanos podemos ir ajustando nuestros comportamientos a los demás y aparecerán prácticas, costumbres, instituciones que nos permiten entendernos. Entre esos están, por supuesto, el dinero, el lenguaje, las cortes, la empresa, la banca, etcétera. Todas estas son instituciones que no son creadas en la historia por nadie, por cierto, son simplemente prácticas comunes. Y entonces Adam Smith popularizó esta idea que ya era muy antigua, de la antigua Grecia, te imaginarás, los griegos pensaron casi todo y pensaron algunas cosas bastante bien. La idea de que había una armonía natural entre los intereses de las personas, siempre y cuando sean razonables, podemos ajustarnos a los demás. Pero eso es una utopía. ¿Cómo nos hemos venido manejando? Nos hemos venido manejando en el esclavismo, en el feudalismo, en la revolución industrial. Lo que dice Adam Smith es cuando le dejamos a la gente en libertad ocurren cosas fantásticas como el Renacimiento, la revolución industrial, etcétera, etcétera. La revolución industrial fue, por primera vez, los productores se vuelven la clase protagonista. Normalmente habían sido justamente los señores feudales, la aristocracia hereditaria, etcétera. Lo que la revolución industrial significa no es una revolución tecnológica, sino la manifestación, la relación, exactamente, un cambio entre las relaciones con el trabajo de por medio. Exactamente, y Marx ve en vez de ver esto que ve Adam Smith, ve, y los seguidores de Marx en Latinoamérica y están en todas las tendencias políticas, los seguidores de Marx creen que la sociedad es conflicto, no cooperación. Y entonces, si es que es conflicto, hay que estar en alguno de los bandos. Entonces, lo que llamamos derecha quiere estar en el lado abusador, entonces, y la izquierda quiere estar en el lado revanchista. Persigue el marxismo, claro, en una forma subyacente de la sociedad. Exactamente, la izquierda se ve como los de la revancha y los de la derecha como los no deberíamos dejar que esto cambie porque estamos en el lado ganador, pero no vemos como a la salida de nuestros problemas a la mayor libertad, una búsqueda de mayor libertad. Las sociedades más exitosas del mundo, hay gente que habla de, por ejemplo, pensemos en Suecia y dice, pero Suecia es un socialismo europeo, etcétera. Ya nos quisiéramos ser socialistas al estilo sueco. Suecia elimina el impuesto a la herencia en el año 2003, le da unos bonos educativos a los niños para que escojan su escuela, entonces les ponen a los colegios fiscales a competir, tiene impuestos a las empresas ligeros, tiene altos al ciudadano y les da buenos servicios, pero no es mi modelo favorito, ni mucho menos, pero es un modelo totalmente liberal en la producción. El Estado no se mete en la producción. Suecia tendría esa mirada de que la relación de producción entre un ser humano y otro es cooperación y no conflicto, sí. Porque ya citaste claramente la concepción de conflicto. ¿Hay algún pensador y algún movimiento naciente y fuerte en el mundo de pensar que la relación productiva es cooperativa y no conflictiva? Sí, esos se llaman justamente libertarios. Los libertarios son los herederos de esta visión liberal clásica, y yendo un poquito más allá, un poco más audaces, piensan, bueno, las constituciones y las repúblicas y la división de poderes no limitaron realmente el poder. Veamos el caso de Estados Unidos y Argentina, son dos potencias en el siglo XIX hasta los años 20, 30, son países bastante libres, pero los políticos logran que la gente les dé a través del voto de las urnas más poderes y
se destruye la república, el gobierno limitado y el liberalismo clásico. Y entonces los libertarios piensan que, o pensamos que, se puede buscar formas de gobierno localista, competitivo, gobierno competitivo, agencias de seguridad y de justicia que reemplacen el sistema de en las urnas votar para que nos den las cosas de los demás y los ingresos de los demás. Es un sistema en que estamos delegando el robo, algo que no le haríamos al vecino a nivel personal y consideraríamos incorrecto. ¿Lo haces en las urnas? Exactamente, y ya nos parece correcto. Es un sistema desastroso porque no limita el poder. Y entonces hay gente que piensa, bueno, la alternativa a la democracia no es la dictadura. No, hay tres cosas. Hay dictadura, alguien decide por los demás. Hay democracia, todos deciden por todos. Eso es lo que ¿Funciona según tu enfoque? No, al parecer no. Al parecer lo único que ha causado en Occidente es deudas, inflación, clases políticas que se toman poder y le arrancan poder y control sobre su vida a la gente. ¿Y a dónde vamos sin es dictadura y democracia? La tercera cosa es un sistema de libertad individual, de derechos individuales, de mercado, de capitalismo, que es algo que no tenemos desde los años 20. Hay gente que cree que porque hay bolsa de valores, ¿Pero libertad individual y derechos individuales no nos hará más individualistas? No, al contrario, más bien. ¿O se requiere un alto nivel de conciencia? Son dos objeciones importantes, por cierto, a la visión libertaria o liberal, pero en principio lo que hemos visto es que cuando el gobierno no se metía en tantas cosas o a hacer cosas solidarias, entre comillas, la gente era más solidaria. Ahora a un niño de la calle alguien le puede decir, ya le pagué a la oficina de impuestos o al recaudador de impuestos, no te voy a dar. Y es cierto, ya no somos responsables de nuestros hermanos en sociedad, porque el gobierno nos ha dicho, quítate de ahí y yo estoy a cargo. Y la otra es que necesitamos un mayor grado de conciencia. Más bien creo que es al revés. En Latinoamérica, siendo lo que es nuestra clase política, no le encargaría tanto poder. Esa es la verdad. A ver, ahí tengo un conflicto, no una cooperación contigo. Claro. Yo tengo un conflicto. Si bien decimos al niño, bueno, yo ya pagué mis impuestos, tú deberías ir o a una parroquia o a un ministerio o a una entidad que tiene la abundancia para incluirte a ti a través de los impuestos de todos. Y mucha abundancia. Entonces, por un lado, nos vuelven menos solidarios por un lado, pero por otro lado, pagar impuestos a conciencia, cabalidad, si es que funcionamos en ese sistema, beneficia, cuando están bien manejados estos impuestos, benefician a esas comunidades más vulnerables. Ahí ahí como que no sé por dónde irme, pero es un tema individual. Admiramos en otros países cómo los sistemas dan cobertura a la mayoría de poblaciones diferenciadas, ancianos, niños discapacitados, mujeres, educación, salud, vivienda. Entonces, por un lado admiramos y por otro lado nos sentimos culpables de no ser solidarios en la calle, pero estamos siendo solidarios por otro lado. Sí. Ahora, hay un tema importante aquí, y es que se llama el rol subsidiario del Estado a que el Estado vaya donde realmente no llegaría la cooperación y la benevolencia de los demás, porque todo el tiempo estamos creando fundaciones, ONGs de ayuda. La gente es bastante más solidaria, incluso en países en que no somos los más solidarios. Hay gente que piensa, por ejemplo, los estadounidenses tienen toda esta fama de que son la gente más desalmada, fría e individualista, etcétera, pero le duplican al siguiente país en horas donadas por persona para ayudar a los demás, que es el segundo país, por cierto, es Suecia. Pero los estadounidenses le duplican al siguiente país. La gente dona para ayudarles a los niños a nivelar. Hay mucha filantropía. Hay mucha filantropía porque fue una sociedad liberal en el siglo XIX. En una ciudad liberal en el siglo XIX como fue Guayaquil, en Ecuador, la Junta de Beneficencia de Guayaquil ayuda o resuelve el 93% de necesidades de welfare, de ayuda al bienestar, de lo que está haciendo Maduro en Venezuela con la suprema felicidad y cualquier cosa grandilocuente estatal. Sí hay una diferencia también. Para empezar, es ético porque no le estás quitando a la gente del bolsillo por la fuerza. Porque una cosa es que demos nuestro dinero, si no se llamase impuestos, eso nos dice algo que se llama impuestos. Nadie nos impide dar. Y primero es ético no hacerlo por la fuerza. Y en segundo lugar, cuando ayudamos de manera privada, de manera particular, vamos a querer que la persona o la comunidad a la que estamos ayudando se pare sobre sus propios pies pronto y que salga adelante. Si es que somos políticos, en cambio, nos interesa que siempre sean dependientes de nosotros, se pongan
nuestra camiseta, voten por nosotros, nos dan a nosotros una estatua. Y entonces son unos incentivos bastante perversos. Muy pocos políticos logran escapar a estos incentivos. Entonces no es el sistema que debería utilizarse, porque no es ético y porque los resultados y los incentivos no suelen ser los esperados. Vamos a un corte, regresamos enseguida. Las 10 lecciones de economía que los gobiernos quieren ocultarnos a nivel mundial, sin acepciones específicas. Aquí en De Nuevo las 9. Inicio de espacio publicitario. Cuando tomas una ducha con calefones Bosch, sientes la diferencia. Con Bosch. La donna è mobile, qual più malvento. Sin Bosch. La donna è mobile, qual più malvento. Decide empezar tu día con la tranquilidad de tener agua caliente con los calefones Bosch, que te dan calidad, respaldo y garantía. Encuéntralos en los principales distribuidores autorizados a nivel nacional. Bosch, innovación para tu vida. Hoy llegué al trabajo y en lugar de subir mi ascensor usé las escaleras. También salí por algo de beber. Y en lugar de lo de siempre elegí el único y riquísimo jugo de ubique Cranberry de Nature's Guard. Hay buenas decisiones para una vida sana. Con el saludable y delicioso sabor de productos Nature's Guard, con ingredientes con calidad desde su origen. Búscalos, Nature's Guard. Vive más. Seguridad, calidad, tecnología, prestigioso cuerpo médico. Hospital Metropolitano. Número 1 en el Ecuador y top 20 de América Latina en el ranking de clínicas y hospitales de América Economía 2013. Ser el mejor hospital del país y contar con su confianza nos compromete a continuar ofreciendo seguridad, calidad a nuestros pacientes. www.hospitalmetropolitano.org. Les cuento, amigos, que hoy de nuevo llegué tarde por culpa de mi viejo termostato que ya no calienta el agua. Eso es porque usted no tiene un calefón Bosch que le da la tranquilidad de tener agua caliente todo el tiempo. ¿Qué está esperando para llevarse a casa un verdadero calefón Bosch? Fin de espacio publicitario. Lucía Paz Miño te está presentando De Nuevo las 9. Hospital Metropolitano, para Hospital Metropolitano lo más importante es tu salud, lo más importante es tu vida. Hospital Metropolitano, un año más ocupando el puesto número 1 en Ecuador dentro del ranking de clínicas y hospitales de la revista América Economía. Y los mejores precios para convertir esos sueños de decoración y construcción y cambios y rehacer ese lugar que ocupas, casa, oficina, quinta o un lugar de esparcimiento. Siempre hecho realidad y con los mejores precios que están en Home Vega diagonal al Bosque y en Tumbaco, pasando el Ventura Mall. El tema de economía me pone febril a mí. Es un tema para mí, me bloquea, pero qué rico estar conversando con Fernando Carpio. Pero el tema de la fiebre, si es con tu hijo, que no te va a hacer cuestionamientos de economía, con tu hijo, con tu hija, con fiebre y dolor de cabeza, no te preocupes, porque aquí está Feveril, el jarabe que lo alivia. Además tiene un delicioso sabor a cereza. Feveril es un producto de Pharma Brand. Esto es mito o realidad. Una sociedad capitalista distribuye mejor la riqueza y es más generosa. ¿Qué hay de verdad en eso? Te doy un dato, Lucía. Tú puedes dividir a las sociedades en quintiles, ¿no es cierto? En quintas partes, del 20%, 20%, etc. Y si divides a los países entre los más orientados al mercado, los más orientados al Estado, en otras palabras, los más capitalistas versus los más socialistas, en todo un ranking de países,
vas a encontrar una diferencia, una cosa interesantísima. Los países que están más orientados al mercado tienen una diferencia en ingresos entre el quintil que más ingresos tiene, entre el 20% de la población que más ingresos tiene y el 20% que menos ingresos tiene, de 14 veces. 14 veces, y 14 veces suena bastante, ¿no es cierto? 14 veces, parece una diferencia de ingresos impresionante. Esto en los países más capitalistas. Pero si vemos los países más socialistas, más orientados al Estado, la diferencia es de 32 veces. Traducción: la competencia empresarial eleva los salarios, no porque los empresarios se vuelvan buenos o tengan que ser buenos o tenga algo que ver la bondad en esto. Mientras más compitan los proyectos, Es que cada quien tiene que hacerse cargo de su carrera productiva. claro, y las empresas, en la medida en que haya más empresas y proyectos buscando gente, que gente buscando empleos en los cuales emplearse, los salarios serán más altos. Pero además las empresas tendrán que buscar las mejores técnicas productivas, la mejor maquinaria, herramientas, conocimiento y en general formas de producción para hacerle más valioso al tiempo de cada trabajador. Eso eleva los salarios. Esa carrera, esa competencia de las empresas por usar las mejores técnicas y por contratar a la mejor gente, eleva los salarios, mejora las oportunidades profesionales en un país, crea profesiones especializadas. Además, los países que están más orientados al Estado tienen menos especialización. Si unos mejoran dentro de esta explicación tuya en cascada, ¿va beneficiando a todos en cadena? Esta idea del trickle down o de la cascada, yo no sé quién la sostenga en realidad, pero eso no es lo que hace el mercado. El mercado es como una marea de productividad, de herramientas distribuidas, porque recordemos que no solo compiten por vendernos snacks. La gente piensa que la competencia de las empresas por vendernos televisores o snacks, pero también están compitiendo por ofrecernos mejores tractores y mejores laptops. También nos dan herramientas productivas, también hay una competencia por bienes de capital, por herramientas de producción para todos nosotros. Entonces el mercado en realidad, el capitalismo es como una marea que eleva todos los barcos. No importa de qué tamaño es tu barco, de qué tamaño es el mío, pero la marea nos está elevando. Fíjate, pensemos en cosas tan sencillas Pero para no como... hundirte en esa variedad, tendrás que tener en un mínimo bote con educación, salud. En realidad es interesante porque cada vez que se crea un proyecto productivo, vas necesitando de gente a la cual no tienes más remedio que integrar y capacitar. Este es el punto. No es que si la gente no está educada y con salud se queda fuera del mercado, no existe tal cosa. En realidad lo que pasa es que incluso la gente que tiene menores habilidades productivas es requerida cada vez más. Pensemos en países en que la economía funciona como yo te la estoy escribiendo y como podría ser la del Ecuador si es que tomamos una serie de pasos sencillos pero contundentes y audaces. Y es que, por ejemplo, en Holanda, en el año 2005, faltaron 115.000 personas para ocupar los empleos. Eso de que haya más proyectos, más empresas buscando gente que gente buscando empleo, hace que no solamente todos estén integrados, cada vez busques más gente, estás contratando a gente que no estabas contratando antes, estás buscando de donde sea trabajadores, estás aceptando o invitando incluso inmigrantes, sino que además las propias empresas van a capacitar a los trabajadores. Las propias empresas invierten en los trabajadores cuando son escasos, pero cuando hay más gente rivalizando por un puesto de trabajo que puestos de trabajo, obviamente no vemos todas estas bondades. ¿Pero eso puede suceder en el capitalismo y en el socialismo? En el socialismo Gente esperando, gente jalando de un lado y del otro por tener ese puesto de trabajo. lo que pasa es que en el capitalismo hay abundancia de proyectos. Por si acaso la economía mixta que vive el Ecuador, que es más socialista que nada desde los años 70, no es del capitalismo. Entonces no hemos visto esto. Yo sé que estamos hablando de cosas, pero alguien te va a decir, pero es que es Holanda y tú estás dando ejemplos de Suecia. Sí, es cierto, porque aquí no hacemos las cosas que hay que hacer, entonces nos toca hacer ejemplos de afuera, pero hacemos uno más cercano. Argentina era un país pujante y rivalizaba con Australia, con los propios Estados Unidos en su momento en calidad de vida y en ingreso por habitante. Tanto así, Lucía, que hasta los 1920s, antes de que Perón y luego una serie de políticos desastrosos, estatistas, centralizadores del poder y de la economía, destruyeran la libertad en Argentina, antes de eso, Argentina tenía tan buenos salarios por trabajador, justamente, que los trabajadores de Suiza, de Alemania, de Italia y de España emigraban a Argentina. Para mejor ventura. Para hacer la América. Ya no es esa frase, fíjate, ya no es esa expresión, hacer la América. Porque en Europa, mal que mal, hicieron ciertas cosas mucho mejor a lo largo del tiempo. Pues fíjate, Europa tuvo guerras, Europa también tuvo inflaciones, Europa tiene ahora un estado gigantesco que es un poco paralizante comparado con la economía tan vibrante y dinámica de los Estados Unidos. Y a pesar de eso, no
no hicieron las cosas tan mal como Argentina. Pero antes la gente se venía a Argentina o a los Estados Unidos en América para hacer la América. Ya no usamos esa expresión, algo cambió. ¿Eres defensor del capitalismo? Sí, por supuesto. El capitalismo no es, pues es un nombre complicado, además políticamente muy cargado, satanizado, para decir que la gente es propietaria o es dueña, y debe reconocérsele así en sociedad, dueña de su cuerpo y de los bienes que adquirió pacíficamente, y que puede establecer tratos libres con otros adultos para producir, para consumir, que no se me debe impedir a mí importar algo o asociarme con un japonés, que podrían venir bancos internacionales al Ecuador, que podemos hacer cualquier cosa que no viole los idénticos derechos sobre su cuerpo y sus bienes a los demás. Es básicamente la aplicación de los derechos individuales. Podríamos llamarle cualquier otra cosa, podríamos llamarle simplemente la sociedad abierta o la sociedad liberal. Entonces, ¿soy liberal, soy libertario? Claro, por supuesto que sí, porque además está la evidencia económica de que eso es lo que produce la mayor cantidad de riqueza y genera una clase media rica, pero además culta también. Sí, porque rico con pobreza de cultura, espíritu, conocimiento, es una fórmula medio extraña, ¿no? Totalmente, es lo que le pasa ahora a los Estados Unidos, una economía mixta, y hay gente que describe Estados Unidos como un país de clase media alta en lo financiero, con un nivel de cultura de clase media baja. Aparente. Ahora, esta pregunta la he lanzado a varios entrevistados, a varios colegas, contertulios. Después del capitalismo, ¿qué nombre le pondrías? Otro nombre para la Esclavitud, feudalismo, revolución industrial, capitalismo, por citar las dinámicas mundiales de las relaciones humanas de producción. ¿Qué nombre se viene en la próxima dinámica de producción? Hasta ahora no encuentro yo un término, he preguntado. No creo que venga nada después del capitalismo, en el sentido de que... ¿Hasta cuándo va a durar el capitalismo? Hasta que alguien nos quite la posibilidad de relacionarnos horizontalmente con los demás. Pero hay gente que piensa, los jefes en las empresas son como el señor feudal, y entonces los salarios son como la nueva esclavitud, y eso es ridículo. En realidad podemos entrar y salir de las empresas, obviamente ojalá hubiera más abundancia de empresas que de empleos y pudiéramos salir más libremente, pero ¿cuándo nos vamos a cansar de la horizontalidad? Yo personalmente nunca. Yo prefiero entenderme contigo como iguales en derechos políticos, y tú puedes contratarme, yo puedo contratarte, podemos simplemente conversar o podemos ignorarnos. Eso es capitalismo. Y yo no quisiera superar eso, pero hay gente que piensa, después viene alguna forma muy refinada de socialismo tecnológico, en que como nos van a dar todo gratis a través de energía abundante y agricultura de la abundancia, entonces ya no vamos a necesitar derechos de propiedad sobre los bienes de producción, etc. Pero la propia abundancia requiere de propiedad privada de los medios de producción para que podamos hacer contabilidad de costos. La forma en que sabemos que algo vale la pena en una economía de mercado, en una economía capitalista, es comparando los costos totales de producirlo con el precio final al que se vende. Y en este proceso sabemos si es que valió la pena y no estamos destruyendo riqueza, gastándonos más materiales de lo que vale la pena la cosa, el producto final. Y esta comparación requiere de propiedad privada, entonces no podemos superar esta etapa, a menos que nos volviéramos todos semidioses, pudiéramos coordinarnos a través de telepatía, lo cual veo bastante distante. En realidad necesitamos el sistema de precios. El sistema de precios es el sistema coordinador del que hablaba Adam Smith, y nos permite a todos saber cómo atender a gente que no conocemos. Tú no necesitas conocer a tus radioescuchas personalmente a todos, pero tienes unos indicadores de que tiene éxito tu programa y a la gente le gusta y se nota, y entonces sabes cómo atender a la gente que no conoces. Y yo sé que mi libro se vende, por cierto, el libro está en Amazon, se llama 10 lecciones de economía, como dijo Lucía, 10 lecciones de economía que los gobiernos quisieran ocultarle. Está en un formato de ebook y en un mes aproximadamente, o a lo mucho, sale en formato impreso, por cierto. Y de paso, por cierto, a los radioescuchas de Lucía les voy a invitar a recibir gratis un boletín de técnicas de ahorro e inversión, de estrategias de ahorro e inversión, que está disponible en www.jfcarpio.com. No somos ahorrativos. No somos ahorrativos porque... ¿Los latinos o los ecuatorianos? Creo que los gobiernos nos han inyectado justamente durante los últimos 80 años en estas ideas de pizarrón. Esta es justamente la sexta lección. Economías de pizarrón. En la economía de pizarrón nos han enseñado que el ahorro puede ser bueno tal vez a nivel individual, pero es malo y nocivo a nivel de un país completo. Nos han dicho esto, que hay una supuesta paradoja del ahorro, pero es falsa. Cuando nosotros ahorramos, ciertamente vende menos el productor de canil, digamos, o tal vez vamos un poco menos al cine y ahorramos y ponemos ese dinero en el banco, pero estamos pensando en el que está tomando un crédito para ponerse un tractor, para comprarse un tractor, para ponerse una camaronera, para ponerse una producción de cualquier cosa industrial.
industrial. Entonces, el gasto y el movimiento en la economía sigue, lo que pasa es que se acaba de lanzar a largo plazo. Y las sociedades que planean y lanzan a largo plazo las cosas producen mucho más valor, mucha más riqueza. La diferencia entre alguien pobre y alguien rico como individuo y como sociedad es que la persona pobre está muy cerca de ya no tener algo que comer porque no tiene ahorro y porque no tiene riqueza creada que puede ir vendiendo si es que tuviera una emergencia. Las sociedades ricas también. Las sociedades ricas son las que están haciendo procesos a largo plazo y tienen ahorro y tienen riqueza de la cual podrían irse deshaciendo y vendiendo si es que viniera una crisis. Pero Estados Unidos es considerada una sociedad rica y tiene una deuda externa impresionante. No solo deuda externa, ¿Cómo se explica eso? Yo te explico sencillamente. Tomemos una sociedad más capitalista que los Estados Unidos en este sentido crucial que te digo, Suiza. Los estadounidenses tienen una cosa así como de $50,000, $60,000 por familia de deuda en las tarjetas de crédito, por ejemplo. Esto es deuda privada, esto es deuda de los particulares. Y más o menos, digamos, $100,000 de activos, tienen una casa en total, o sumando los electrodomésticos, ese tipo de cosas, los autos, etcétera, tienen 100,000. Entonces, fíjate, no tienen mucho, tienen bastante deuda y no tienen tantos activos. Y 100,000 es generoso, me parece que salían más o menos a tablas según ciertos estimados. Pero los suizos tienen una cosa de $150,000, $200,000 por familia de activos, de cosas que tienen, de riqueza real que tienen, y tienen 20,000, 30,000 de deuda. Son dueños de más cosas los suizos. Los estadounidenses, justamente porque la inflación de parte de los gobiernos está destruyendo el dinero, destruye los incentivos para ahorrar, para pensar a largo plazo, y porque además la ideología o la filosofía económica que se enseña en las aulas, que es la de John Maynard Keynes y de pensadores inflacionistas, ha hecho que los estadounidenses piensen que se puede tomar atajos hacia el paraíso, que se puede vivir a costa de deudas, que nos podemos endeudar y comprar las cosas ahora, y que ya no hay que hacer los sacrificios que hicieron sus abuelos y sus padres, que era ahorrar e ir construyendo un capital con cierta prudencia, cierta responsabilidad. ¿Qué opción tomarías tú? Sencillo, en Estados Unidos ¿La de los abuelos? por supuesto, pero además a nivel de políticas gubernamentales hay que dejar de destruir la moneda, de envilecer la moneda. En Estados Unidos hay que regresar a algún tipo de dinero fuerte como el oro o la plata para que la gente tenga calma, sosiego, sepa que el dinero y sus ahorros van a valer lo mismo al año siguiente, no que los precios suben en las tiendas. La inflación, a lo que nos han acostumbrado, hasta alza de los precios. Además, le llaman inflación al alza de los precios en las tiendas, cuando la inflación en realidad es que el gobierno aumente la cantidad de dinero. Pero ver los precios subir año tras año es completamente antinatural. Así sabemos que no estamos en una época capitalista. Hablemos de la deflación. ¿No sería la debacle pensar a nivel mundial en una deflación? No, hasta el año 48. Miedo bajar los precios. ¿A quién no le da miedo bajar los precios de su producto? Lucía, la bajada de precios era la normal hasta pasada la Segunda Guerra Mundial y hasta el año 71, específicamente en los Estados Unidos, en que Nixon elimina el oro como respaldo del dólar. Lo normal es que los precios bajen año tras año. ¿Por qué? Porque tú te estás poniendo el punto de vista, entiendo, de un productor o pensemos de un tendero y está bajando los precios. Pero a ti también te están bajando los precios los productores y los que te venden los insumos. Todos los precios están bajando, por lo tanto sigue siendo rentable la economía. Esta deflación natural, productiva, no en crisis a veces pueden bajar los precios porque el gobierno se quedó con nuestro dinero en los ahorros del corralito argentino, o la crisis del 99 aquí, para salvar a los bancos, lo cual de por sí es perverso. Los bancos deberían quebrar como cualquier otra empresa. No tienen corona, no tienen por qué tener corona, pero lo normal es que los precios estén bajando, pero como no te bajan solo los precios que te paga el consumidor, sino los precios de los que te venden tus proveedores y quienes te venden insumos y todo. Entonces todo el tiempo están bajando los precios y esa es la forma en que subían los salarios. ¿Y cómo surge la deflación? ¿Por la oferta y la demanda o es una decisión y de quién? No, es por oferta y demanda. Hay más oferta de otros bienes y servicios que de dinero. ¿Y por qué no tenemos deflación en Ecuador? Porque ya no tenemos capitalismo, si es que alguna vez tuvimos plenamente en Ecuador. Tal vez la última década en que las cosas marchaban en la dirección correcta, en los años 60 en el Ecuador, en ese sentido, en que el bienestar va aumentando sin que los gobiernos pretendan que ellos están detrás del proceso. ¿Qué país y su economía sí funciona con deflación? Y es evidente eso. Claramente puedes encontrar deflación en ciertas zonas o países asiáticos, por ejemplo, porque además en todo el mundo lo ves en el mercado de la informática. Cada vez que compramos una computadora, un smartphone o una laptop, vemos que nos están entregando por la misma cantidad de dólares el doble de memoria, mejor video, más velocidad del procesador, etcétera. Si solamente compráramos lo mismo para reponer año tras año, nos costaría la mitad. Eso
una industria deflacionaria es altamente rentable. Imagínate que esto pasara en todas. El cambio tecnológico, obviamente en agua potable o en electricidad no puedes hacer tanta innovación, entonces no es tan dinámico, pero imagínate que fueran bajando los precios. Nadie piensa qué desastre que bajen los precios en la industria de la informática. No, les tenemos a las empresas compitiendo para nosotros, capitalismo salvaje. En el sistema de estatismo, de paternalismo salvaje que nosotros tenemos una protección a los grandes empresarios y no necesitan competir en precios ni en mejora tecnológica año tras año. Y eso dispara acerca más hacia la inflación. Exactamente. Ahora, pregunta que llega a través de la vía telefónica: ¿cuál es la diferencia económica entre el pensamiento de Adam Smith y el pensamiento de Marx? Adam Smith ve cooperación a través del sistema de intercambios de los seres humanos y ve cómo la gente se organiza sin necesidad de que alguien le organice, de que el mercado es un sistema de cooperación social voluntaria en que las partes se encuentran a través de ganar-ganar. Por eso repiten, sin que nadie les fuerce, las partes siguen asociándose, el productor con el consumidor y los proveedores y los gerentes con los dueños de la empresa, etc. En un sistema de libertad natural, como le llamaba Adam Smith, hay ganar-ganar por todo lado y por eso la gente sigue asociándose a pesar de que nadie le está forzando. Marx veía en cambio conflicto y por lo tanto había que tomar la parte por quienes él consideraba los oprimidos, pero en realidad no eran oprimidos. Marx pensaba que no se le entregaba el total del salario a los trabajadores y con esa plusvalía, esa porción que no se le entregaba, de ahí salían las ganancias o hacían sus ganancias los empresarios y los banqueros con el interés. Pero no es así, en realidad, si alguien ahorró, pensemos si Lucía ahorra durante 20 años y se pone una empresa y contrata a Juan Fernando, claramente quien está poniendo la plusvalía es Lucía. Lucía me está dotando de herramientas, de compañeros de trabajo, de mercados y de un lugar y de unas técnicas que yo no puse. Yo soy un beneficiario, si yo soy un trabajador, un asalariado, de hecho en la vida real lo soy, yo soy un beneficiario de quien creó el proyecto al cual me está invitando, porque ese proyecto me hace mucho más productivo como equipo y como parte de ese proyecto con capital. Ese capital no es dinero, capital es los bienes y todas las herramientas y todo lo que se está utilizando ahí, incluso el conocimiento, la máquina, el conocimiento, el equipo, etcétera, todo esto, todo ese capital, quien lo puso, me hace mucho más productivo. Y yo debería ser más agradecido en vez de atacar a quien me está prestando una oportunidad mucho más interesante que yo, trabajando por mi cuenta. ¿Por qué nos vamos planificando Ecuador como una sociedad? Cada vez más ya contemplamos la inflación en 2 punto algo, en 3, si es que es así, esperemos que baje. ¿Y por qué no nos proyectamos hacia una deflación? Los precios no bajan en las tiendas, se incrementan. Y esa es nuestra realidad. En una tienda grande, mensualmente se incrementan los precios sin que se regulen. Es una marea inmensa que avanza y yo tan enano en esa marea como una cabeza de alfiler voy arrastrado por esa marea. ¿Qué opinas? Los precios estaban bajando en 2 rubros en el Ecuador cuando se consolida la dolarización. El uno es vivienda y el otro es vestido. Vivienda porque había un ajuste y además la mayor abundancia de proyectos estaba haciendo que bajen. Siempre que haya más oferta que demanda o crezca el ritmo de la oferta más rápido que el ritmo de la demanda, pues entonces tendremos precios que estaban bajando, pero obviamente eso se terminó con la burbuja que se está creando de alguna manera inmobiliaria. No digo burbuja que vaya a estallar, pero están infladas las cosas en el mercado inmobiliario en el Ecuador. Hay que ser cautelosos con el término burbuja en este caso. Y con respecto a los vestidos, el vestido estaban bajando de precio, la ropa estaba bajando de precio año tras año, pero para proteger a los textileros locales el gobierno puso aranceles y cuotas de importación. Entonces también habría que preguntarles a los gobiernos, encararles y decirles, ¿por qué ustedes no dejan entrar los autos sino al doble de precio de otros países? Porque pagamos el automóvil lo compramos al doble de precio y entonces ahí está un montón de años de universidad para los hijos de la escuela y viajes internos, turismo interno en el Ecuador y una serie de otras actividades o de otros gastos o consumos rubros que ya no tuvimos. Y con esto, en estos rubros se hubieran creado los empleos que dice la industria automotriz o las ensambladoras automotrices que dicen que crean. Ellos te van a decir, pero yo creo 5.000 empleos. Bueno, sí, pero estás impidiendo que 10.000 se creen en otras áreas. Y mientras tanto tenemos autos más caros y ya no vimos todo lo que no pudimos tener mientras tanto. Me entra esta pregunta, voy a leer despacito para entender bien la letra y es largo el planteamiento. ¿No será momento que las economías grandes, además del ahorro acostumbrado por los abuelos,
estas economías grandes deban volver a producir en sus propios países a un costo de mano de obra razonable y así empezar el desarrollo del país nuevamente, de Ecuador en este caso? Bueno, creo que se refieren a Estados Unidos o se refieren a las grandes economías. A países ricos que sacan sus fábricas. Pero produciendo localmente no se enlentece hasta que se sincere ese ritmo y volvemos a que baja la oferta y sube la demanda. No hay nada, Lucía, no hay nada inherentemente virtuoso a que algún producto sea hecho en tal o cual parte. Pensemos en en el planeta como un solo país, o sea, más allá de la retórica, porque nos encanta pensar, decir, la humanidad somos unos, etcétera, etcétera. Pero tú eres de esos, tú ándate allá y... No, pensemos en serio, si todo el planeta fuera un solo país, yo no creo que en la provincia llamada Ecuador se harían los coches. Los automóviles no serían en Ecuador, no hay economías de escala, no se puede hacer masivamente, no tenemos acceso a minerales, etcétera, etcétera. No hay razón para hacer coches aquí, no hay razón para hacer ciertas cosas que podríamos importar. No le llamamos importaciones a lo que traemos de Chimborazo a Pichincha, ni lo que Guayas le compra a Chimborazo. No le llamamos así porque no hay una frontera, una banderita, un himno y una historia con más mitos que verdades que los políticos hayan creado. Los países son ficciones. Los estados-naciones son ficciones además destructivas y divisivas. Si fuéramos un solo planeta, yo no estoy diciendo que eliminemos mañana las fronteras, pero que actuemos económicamente si no las existieran. Si cruzan los bienes libremente, claramente cada provincia, ahora ya no serían países, serían provincias, se especializarían en lo que saben hacer mejor y simplemente sí seríamos una sola humanidad. Pero a los políticos no les gusta eso. ¿Por qué? Porque el momento en que pueden darle privilegios o protegerle de la producción, entre comillas, extranjera a los productores locales, estos productores locales les financian las reelecciones. Y es un juego perverso, completamente perverso. David Buchanan gana el premio Nobel en 1996 demostrando esto, que los grupos de interés son los que manejan nuestro destino en la democracia, no los ciudadanos. Los grupos que se organizan y le piden a los ministros de Economía o de Finanzas que mantengan los aranceles de importación a los automóviles son los que manejan la economía, no nosotros. Los consumidores estamos regados, dispersos y no podemos reunirnos año tras año, convocarnos ¿dónde nos convocamos? En alguna plaza, decir, todos los que van a comprar un auto el próximo año reunámonos para protestar porque hay un arancel, el total de aranceles de que suman 100% del precio final del automóvil. Es casi imposible encontrarnos, pero ellos sí saben quiénes son 3 o 4 dueños de ensambladoras que pueden hablar con él, y esto sin particularizar, por supuesto, este es un caso en una industria, no es nada personal, pero es algo que tiene que abolirse rápido. ¿Podría existir esto en una dictadura, en socialismo y en capitalismo, esta figura de los grupos de interés? Es la índole del ser humano. Así es. ¿Habrá un día menos desigualdad económica? Cuando permitamos más mercado, es irónico, pero los datos apuntan a que las sociedades más orientadas al mercado tienen menos desigualdad y además ciertamente hay un rol muy importante para la beneficencia y la filantropía privada para dar mayor número de oportunidades. No creo que la igualdad de por sí sea un objetivo, Lucía. Yo creo que tiene que ser una marea que eleve todos los barcos. Yo no me he esforzado y además no tengo las habilidades de programador de Bill Gates y no estuve en un mercado en el que yo no tengo por qué ser igual a Bill Gates en resultados económicos, pero ciertamente los dos estamos viviendo mejor que hace 20 años porque hay más variedad, tecnología, precios han bajado en distintas cosas. Pensemos, para hacer una comparación muy sencilla, porque los ecuatorianos pensamos, bueno, en esto del ahorro, pero ¿de dónde voy a ahorrar? Es sencillo, si viviéramos como nuestros padres durante 10 años, todos podríamos ponernos una empresa pequeña o mediana. Lo que pasa es que no lo hacemos, nos consumimos todo lo que nos llega y tenemos más ropa que comparemos con nuestros padres. Nuestros padres en Ecuador todavía remendaban su ropa la arreglaban, usaban la de sus hermanos mayores, tenían menos mudadas de ropa, no salían al cine, no les daban a los hijos $50 para que o $20 para que vayan y se gasten en Y X o cuando Y compras un lujo. departamento de hace 3 décadas te toca un armario enano. Exactamente. Ahora el closet es un cuarto entero. Exactamente. Y aún así no somos felices. Y aún así nos quejamos. Nos quejamos. Entonces, hablabas tú de la felicidad antes y además hiciste un análisis propio muy, muy importante de que la felicidad es distinta para distintas personas. Una cosa es alegría, en esto los brasileños tienen unas lecciones interesantes que enseñarnos. Claro. La felicidad al parecer es otra cosa. Aristóteles decía que la felicidad sería algo así como ver nuestros propios valores manifestados en el mundo. Por ejemplo, si yo creo la libertad, cuando veo países libres y cuando veo avances hacia más libertad, voy a ser más feliz porque es una cosa ética de principios, de que tu mundo interior se manifiesta en el exterior, eso sería la felicidad. Y por eso los gobiernos no pueden diseñar la felicidad y hay que dejar que cada persona encuentre según sus valores su felicidad sin dañar a los demás. Por eso soy libertario, por eso soy liberal. La felicidad nos involucra, no nos llega, no se
se tiene la felicidad, se la vive y fluctúa. Es como el amor, te involucras, sueñas, Claro, es activo. elucubras, Es activo. está ahí, ¿no? Moviéndose la felicidad y nos involucra, implica responsabilidades. Todos tenemos derecho a ser felices. ¿Y dónde queda la obligación? Claro, exacto. Tenemos derecho a buscar la felicidad. Claro, hazte cargo de tu vida, tus palabras, tus pensamientos, tus actos, tus hábitos, tus lugares, tu gente, todo lo que eliges. Tema profundo, que ahora en Venezuela y en Bután inciden en la economía. Pero mientras más gente feliz, también creo que se mueve mejor una empresa, una familia, un dúo, una pareja. Hay una cosa importantísima y es que se piensa que, por ejemplo, mayores ingresos van a ser más feliz automáticamente la gente. Y no es mayores ingresos. Podríamos repartir el dinero del boom petrolero, este segundo boom petrolero, a todo el mundo y de todos modos no seríamos más felices. ¿Por qué? Porque nosotros no tuvimos una participación activa, creando riqueza y haciendo barrios bonitos, pintando nuestras casas. En Ecuador no tenemos las ciudades bien mantenidas, no tenemos las casas siempre bien mantenidas, y los gobiernos nos dicen que la culpa es de alguien afuera, externo, malvado, siempre está buscando chivos expiatorios. Los gobiernos siempre nos dicen esto, pero nadie nos dice, ¿sabes qué? ¿Quieres sentirte mejor contigo? Bueno, come mejor, haz más ejercicio, ten buenas relaciones con la gente alrededor, pinta tu casa, coopera con tu barrio, etcétera. Nunca nos dicen, tú también eres responsable y tú has sido, si quieres hablar de culpables, tú has sido culpable, pero no se trata de buscar culpables, ser responsable. ¿Ganaría un político diciendo eso, que la responsabilidad sobre nuestras vidas es propia? No comments. Con eso he dicho todo. Saben que, amigos, de nuevo las 9, estos 2 días han sido súper conversados. Les tengo dos esperas, les tengo dos aspectos en fila. El de ayer, que eran las palabras destruyen o construyen, y el de hoy, el pensamiento crítico. Mañana me organizo de tal forma de compartirles esos dos aspectos, más los corredores de la maratón a Nueva York, los que ya se fueron, los que van, la gente de más edad que participa y corre esos 42 kilómetros entre los 5 distritos en la gran maratón. Y ahí yo insertaré esto para no quedarme con estos pendientes con ustedes. Me despido porque el jefe, yo creo que ya mismo aparece aquí por mi puerta. Gracias a Juan Fernando. Muchas gracias, Lucía, fue un gusto. Yo creo que la gente va a pedir que nos encontremos otra vez a través de nuevo las 9 en Radio Platino. Me voy despidiendo de todos ustedes. Gracias, José Luis, por su paciencia y su tiempo.